Buen día, Freddy Storani, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí estar en contacto con usted. Fuertes abrazos. Bueno, muchas gracias. Dos cosas, Storani. Una, nosotros tenemos anotado con mucho afecto, mucho respeto, la altura y el coraje de su apoyo en la última elección presidencial, que siendo los que finalmente no íbamos a tener la mayoría, usted se jugó con una acción pública de apoyo al movimiento nacional y popular. Eso son cosas que no se pueden olvidar nunca. Primero eso. Bueno, yo creo que los hechos me han dado la razón con creces y con sobra, ¿no? No, está claro. En el sentido... Tenía razón. No, porque claro, pero en ese momento es buena la reflexión que usted hace y me permito hacerla también yo. No era fácil porque obviamente nosotros somos otro partido político que había ya competido y quedado afuera. Y para mí era muy evidente que lo que venía era una tragedia para la Argentina como lo que estamos viviendo. En nombre del cambio, el cambio es un concepto neutro, puede ser bueno o malo. Así es. En este caso es muy malo. Pero si a su vez el cambio se asocia con lo nuevo, tampoco es nuevo. Así es. Este modelo que hoy se está aplicando, ya se aplicó en la época de la más feroz dictadura con Martínez de Oz, se aplicó también con Menem Cavallo, se aplicó también durante el gobierno de Mauricio Macri, y en todas esas instancias fracasó. No les gusta a los que lo están llevando adelante la palabra fracaso, pero sobrevuela la palabra fracaso. La única diferencia es una modalidad para imponerlo, que es la modalidad de un ajuste de shock brutal e inhumano. Porque la autocrítica que se hace en los fracasos anteriores es que en realidad habían fracasado porque lo habían hecho de manera gradual y que ahora van a tener éxito porque lo hacen de manera brutal e inhumana. Yo creo que no cambia lo de fondo. Lo de fondo es un país para pocos, un país que pone en riesgo la soberanía nacional, la soberanía territorial, el patrimonio nacional, ni hablar de los derechos conquistados en los cuales se retrocede absolutamente, y se produce una política de absoluta insensibilidad porque el ajuste no lo pagó ninguna casta con la devaluación del 120%, sino que lo pagaron los sectores de ingresos fijos y muy particularmente los jubilados. Eso ya está demostrado. Ahora hay otra disquisición que hacer. Se plantean ideas originales, novedosas, el uso del poder ejecutivo decidido, que eso le calma la ansiedad a parte de la sociedad, y se establece la venta de un movimiento y una personalidad nuevas, con métodos nuevos que quieren aparecer como exitosos. Usted el otro día, en una conversación que yo escuché pública, hizo una defensa del humanismo, y me parece que eso ha dado usted en el punto crítico donde los vidrios se rompen, nada más que con apoyar con un dedo, ¿no? Sí, fue en el marco, y agradezco la presencia suya, en el marco de un encuentro organizado por la Fundación Karakachov, conjuntamente con la Fundación Frieder Ebert, alemana, que es una fundación socialdemócrata, para reflexionar sobre la democracia y sobre todas estas cuestiones, los fines del Estado. Yo me refería en ese momento a los fines del Estado. Los fines del Estado pueden ser personalistas o transpersonalistas. Cuando son personalistas es porque tienen como destino final el Estado, la realización del hombre, su condición humana, su condición en relación en la sociedad. Y cuando son transpersonalistas son los regímenes autoritarios, son los regímenes totalitarios, donde es más importante el Estado que el individuo. Entonces está claro que yo ascribo a lo primero.
que es el destino final de toda acción política, de toda nuestra acción, es el hombre, su realización, pero en sociedad. Porque lo que se pretende acá es desarrollar un individualismo exacerbado, brutal, inhumano, como dije antes, regido solamente por las leyes del mercado. Y desaparecen algunos conceptos que han guiado el crecimiento de todas las sociedades más importantes, que las han constituido como naciones también, que es el concepto de la solidaridad. Justamente la definición de nación son los lazos más estrechos de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Eso es lo que está desapareciendo para dar lugar a un conjunto de individuos dispersos en un territorio. Eso no es una nación. Eso es un poco sálvese quien pueda, como es lo que se está imponiendo en este momento. Ahora, Freddy, ¿qué cambió? Diego Carbone te habla. ¿Qué cambió de aquel tiempo cuando Alfonsín ganó las elecciones con ustedes, que eran unos chicos y que venían al estudio de la calle Paraná, todos los programas políticos, donde se juntaban de todos los partidos en esos programas con una relación amigable, y ahora es una guerra a muerte y que parece que todos se odiaran? Bueno, tiene que ver también con lo que hablábamos antes, que es un fenómeno de tipo global. Milei quiere aparecer como original, pero no es original. En realidad, esta cuestión de la llamada grieta, que más que grieta ya es un abismo, la utilización de una filosofía amigo-enemigo, sin duda alguna que no es un fenómeno argentino, es un fenómeno global. Se da en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, con mucha virulencia también. Se dio durante el periodo de Bolsonaro en Brasil, pero también se dio en otras sociedades. Lo que ocurre es que en la repartija se puede decir que a nosotros nos tocó el peor, el más ignorante, ¿no? Porque al menos, aún tomando el ejemplo de Trump en Estados Unidos, al estar en competencia con una superpotencia como es la República Popular China, algún nivel de defensa tiene que hacer de su industria, de sus trabajadores. Y Bolsonaro, por venir del partido militar, tiene un sesgo desarrollista. Nada de estas cosas tiene Milei, que hace un planteo, como dije antes, muy extremista. Y esto ha generado un clima de mucha violencia, discurso del odio, que impide buscar los denominadores comunes. Yo provengo, como lo acabo de señalar, de lo que podríamos definir como un pensamiento socialdemócrata moderno, pero tengo muchísimos puntos en común con quienes profesan un pensamiento social cristiano moderno. Y entonces yo creo que ahí hay una línea de convergencia dentro de lo que el propio Raúl Alfonsín teorizaba como la posibilidad de la constitución de un tercer movimiento, que en realidad es una tercera etapa de un mismo movimiento nacional que se va renovando, que va incorporando, que se va enriqueciendo. Sí, que incluso se va fundiendo también, en el mejor sentido, ¿no? Sí, se va fusionando en cierto modo, porque no existen, cuando uno pone blanco sobre negro, grandes diferencias desde el punto de vista político e ideológico. Por eso yo tomé dos grandes corrientes. Sí. Además el enemigo nos ayuda a unirnos. Claro, pero obvio, acá esto es un neoliberalismo clásico muy similar a las recetas en su momento del consenso de Washington, solo que aplicado en shock. Sí. El shock ni siquiera es nuevo, porque ya Naomi Klein, una periodista canadiense, hace más de 20 años, teorizó sobre la doctrina del shock para aplicar justamente las recetas neoliberales de Milton Friedman, gran admirado por el presidente de la Nación. Sí. Bueno, Freddy, te quiero mandar un saludo porque soy Nora Lafón y me acuerdo mucho de vos. Muchísimo gusto, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, y te agradezco mucho que me recuerdes. Sabemos que está... Bueno. Freddy, sabemos que estás con tarea ahora, con compromisos. Te agradecemos mucho el contacto, pensar juntos. Fue muy útil para mí escucharte el otro día,
Me parece que hay muchas cosas que se pueden construir juntos y que eso sería una buena tabla de salvación para este país. Así que... Sí, y yo creo que el camino es el pluralismo, no el sectarismo, no la soberbia, unir por la línea gruesa. Tenemos un ejemplo virtuoso de cómo fue la salida, por ejemplo, de la crisis del 2001. Así es. Donde bajo el manto del diálogo argentino, el Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, se inauguró un periodo virtuoso, se salió de la convertibilidad y hubo un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Y eso fue un gobierno de coalición, donde hubieron ministros radicales, peronistas, por supuesto, y yo creo que tenemos que un poco volver a eso, porque no todo pasado fue malo como nos quieren vender. Hay muchas cosas del pasado para reivindicar y sobre todo aquello nacional, defensa de lo popular, de la soberanía, de nuestro patrimonio, que es lo que aspiramos, ¿no? Con fuerte sensibilidad social. Así que les agradezco muchísimo este contacto. Y personalmente te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.